Out of the V-Box. Josué Rojas compartirá su experiencia desarrollando un escape de Virtual Machines, permitiendo ejecutar código arbitrario en uno de los software de virtualización más utilizados como Oracle VirtualBox, a través de vulnerabilidades reportadas en los componentes de aceleración 3D. Hola, ¿qué tal? Bien. Trabajo como exploit writer en Core Security más o menos un año. Programo en ensamblador hace bastante también. Y jugamos uno que otro CTFs con el equipo. Bien. Empezó esta investigación básicamente porque hace mucho tiempo quería hacer, incluso antes que haga exploiting, quería hacer algo así, o sea, hacer escapar de una máquina virtual es como que a mí me llamaba mucho la atención. Entonces en el trabajo, Ricardo Narvaja, comenzó a mirar una vulnerabilidad, yo me lo uní y luego yo continué con lo que voy a presentar ahora. Bien, vamos a ver previous work porque justamente todos estos últimos meses, en realidad este año, se habló mucho de VirtualBox, se escuchó mucho post, básicamente se hizo popular por la Pwn2Own. Y bueno, vamos a mirar un poco más la arquitectura, cómo se comunica el guest con el host, cómo funciona el heap para poder nosotros aprovecharnos de eso y finalmente cómo creé el exploit y una demo que esperemos que salga bien. Bien, previous work, hay mucha, digamos, hecho últimamente. En el 2014 un ex core, Francisco Falcón, encontró unos 0 days a través de componentes de 3D Acceleration. Y en estos meses, como les comenté, se habló mucho de esto, ¿no? Y cuando yo estaba haciendo esta investigación, porque no había mucha información, si uno se fija la página de CVE, no dice mucho al respecto, no detalla casi nada, entonces hay que tirar de Blogpost o de Zerodium, de ZDI, por lo menos te indica la función vulnerable. Bien, Niklas comenzó a sacar, o reportó muchas vulnerabilidades en ZDI, yo tomé algunas para poder analizar. Sin embargo, más o menos en julio, publica algo que yo estaba haciendo, que es básicamente esto, y bueno, son los tweets en los que yo le estaba diciendo que yo ya estaba mirándolo, y básicamente lo que estaba haciendo es este loli, así que como que evidencia, para que vean que hice y no me copié nada. En fin. Así que bueno, todos los créditos para él por encontrar las vulnerabilidades. Estuvo buenísimo aprender acerca de eso. Está muy bueno saber cómo se virtualiza, cómo se comunica, cómo se virtualiza componentes, PCI. Está genial. Aunque tal vez no lo recomiendo para el uso, está muy bueno para aprender. Bien, host Linux. El guest puede ser Windows o Linux. Da igual qué versión de Windows sea, o de Linux también. Puede ser 7, 10 o 8 de Windows. Cuando yo empecé a trabajar en este exploit, era la versión 5.214, que era la penúltima versión, o sea, y bueno, en el transcurso de este mes nada más, o el mes pasado, sacaron una nueva versión y bueno. Hay unas dependencias que se necesita como que esté activo el componente 3D Acceleration y los Guest Addition, que básicamente esto se puede, uno mismo, un atacante puede instalarlo, porque no es tan complicado elevar privilegios en VirtualBox, ¿no? Es más, necesitas ser admin o root para poder instalar los Guest Addition y poder cualquier usuario, comunicarse con los componentes. Bien, vamos a ver un poquito. Más o menos es como funciona esto, desde la perspectiva de una comunicación de 3D Acceleration, ¿no? Primeramente tenemos en el guest, tenemos un proceso, digamos yo, un Chromium Client, y unas DLLs que se encargan de
armar un bufferoid de un paquetito que luego lo comunica, bueno, se comunica con el VBox guest y este a su vez se comunica hacia el host y como pueden notar se comunica con el Chromium Server, que es el encargado de procesar los comandos de renderizado que uno le manda desde el guest. Chromium no es el navegador, es un servidor de renderizado remoto, como les comenté. Bien. Como vieron abajo hay unos protocolos que se comunican HGCM y HGCMI. HGCM viene de Host Guest Communication Manager, donde sirve servicios como por ejemplo el drag and drop, el que vamos a ver ahora que es Share OpenGL, o la compartición de folders, clipboard para poder copiar y pegar directamente desde de guest a host y viceversa. Y el HGSMI, que es el Ghost Guest Shared Memory Interface, que tiene digamos, es el componente de Video Acceleration, que en host Linux se comparte eso con el guest y tiene permisos de escritura, de lectura y de ejecución. Así que si tú escribes en el guest, en el host se refleja lo que estás escribiendo. Está bueno para usarlo como un vector también de ataque. Bueno, ¿cómo nos comunicamos? Bien, este interface, este HGCM, se virtualiza a través de un Virtual PCI Device, ¿no? Hay una estructura muy inmensa donde se aloca en la memoria física el dispositivo, cuánto es el tamaño, etc. Cuando nosotros nos comunicamos desde el guest, nosotros tenemos que especificar que vamos a usar un servicio, como por ejemplo el VBox Shared CR OpenGL. Luego, dependiendo de lo que queramos hacer, que vamos a hacerlo en los siguientes slides, hacemos un HGCM call, como se observa en el siguiente cuadro, y finalmente nos podemos desconectar con HGCM disconnect. ¿Cómo se comunica? Bueno, el driver lo hace escribiendo por IO ports. Como pueden ver, obtiene la dirección física y luego escribe en el puerto de este device virtualizado, ¿no? Bien, cuando un cliente se realiza una conexión, se establecen estructuras para poder establecer esa conexión y poder comunicarse sin que haya algún fallo. Una de las estructuras es la principal, digamos la primera, por así decirlo, que se inicializa, es CR Client. Y CR Client, la que más nos interesa es CR Connection. CR Connection tiene, como pueden notar ahí, un puntero y luego un size. Por ejemplo, pbuffer, que es un buffer, es el buffer que nosotros estamos escribiendo desde guest, y el size. Luego tenemos phost buffer, que es, digamos, el return value que va a devolver hacia el guest. ¿Ok? Luego, algo interesante que vamos a tener en cuenta para el posterior en el exploit, hay un back reference a la estructura CR Client y finalmente hay un campo allow redir ptr que también lo vamos a ver un poquito más luego, pero básicamente, como pueden leer en la leyenda, es que cuando un cliente bloquea por algún proceso a otro cliente, ese flag que está ahí se desactiva y se encola las otras llamadas de los clientes. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del Chromium Protocol. Bien, como les dije, no es el browser, sino que, en palabras sencillas, se encarga de renderizar los comandos que uno le manda desde el guest, ¿no? Si uno quiere, digamos, programar para animación 3D, Chromium se encargaría de hacer ese renderizado, pasar por OpenGL, la DLL de OpenGL y luego por los drivers del host.
para devolver luego la data al guest. Bien, entonces, tenemos como tiene su propia implementación Chromium de OpenGL, tenemos estas guest functions de, por ejemplo, del guest que nosotros podemos ver a continuación. Lo primero que se observa es que nosotros podemos escribir o que se renderice data del otro lado llamando a fninject, fnwrite, que permite especificar a nosotros un buffer object con nuestra data. Luego tenemos, digamos, un conjunto como write-read que se encargan tanto de escribir como de leer. ¿Recuerdan la estructura CR connection, donde estaba p-host buffer? Bueno, read se encarga de tomar el puntero de ese buffer y el tamaño para copiarlo a un buffer de guest y devolvérselo. Luego, tenemos algo interesante que, como pueden notar, a ver, capaz puedo activar aquí la... Ajá, esto. Creo que sí se ve, ¿no? ¿O no se ve? ¿Se ve que dibuja? ¿No? Ahí creo que no. Ahí está, bien. Algo que está genial, que es para hacer tipo... se me apagó la laptop. Bueno, no importa. La veo de acá. Algo que está genial... Sí, se movió algo. Ese no fui yo. Scar. Creo que se movió acá abajo. Algo. Sí. Capaz para ti algo. No tenés la pantalla extendida. Sí, pero... Ah, sorry. Bueno, disculpen. Sigamos. Algo que está genial es que, como les dije, nosotros mandamos buffer y estos buffers se alocan en el host, en el hypervisor. Claro, se alocan con el tamaño específico de cada estructura. Si queremos escribir, si queremos inyectar, inject es solamente una forma técnica que write e inject hacen lo mismo, casi. Se alocan con un tamaño específico, pero write buffer, que les acabo de dibujar hace un momento, que capaz lo dibujo otra vez, o bueno, se ve el puntero, ahí está. Bueno, este que está ahí lo que te hace es alocar en el host un buffer object nuestro y dejarlo ahí, del tamaño que nosotros querramos, hasta cuando nosotros le indiquemos que se triggere o que se parse la data que hemos especificado. Está bueno porque, vamos a ver a posterior, que nosotros podemos luego alocar chunks o buffer objects del tamaño que nosotros querramos, la cantidad que nosotros querramos, para poder llenar o sprayar el hypervisor. Bien. Luego se procesan los parámetros de cada tipo de función. Por ejemplo, esta función que está acá es la que se encarga de triggerear el buffer object que se aloca con esta función. ¿Okay? Esta función te devuelve un ID de ese buffer y con esta la triggereas. ¿Ok? Bueno. Luego, se despachean los clientes. Si no se bloquea una comunicación, entonces se despachan normalmente y si no, se encolan. Se triggerea la función y algunas funciones, no todas, permiten retornar data hacia el guest. Y nosotros podemos obtenerla llamando o usando esta función, ¿no? fnread, que llama a server client read, bueno, llama a esta que es internal client read, y termina llamando o termina copiando un main CPI de toda la vida del host buffer que les comenté en CR Connection hacia el buffer de nosotros. Bien, espero que se haya entendido. Cuando se envía un buffer object, mejor dicho, cuando se envía un mensaje, no un buffer object, se envía un mensaje, se puede enviar, o sea, se envía un CR message, como se puede ver, pero es un union. Es decir, puede ser un opcode es que vamos a ver más adelante, se especifica un opcode de la función que se quiere ejecutar. Puede ser redir. Los redir son cuando se redireccionan los mensajes, por ejemplo, cuando se encolan
las llamadas de los clientes. Y bueno, readback es justamente el que nos permite leer la data desde el host. Bueno, write lo vamos a ver más adelante. Bien, sigamos. Bien, como les comenté, un Chromium opcode message, que es el que vamos a ver todo el tiempo porque es la que nos permite comunicarnos y ejecutar funciones del otro lado, nos sigue un opcode y luego del opcode uno o más, es decir, podemos ejecutar una función tras otra función en el mismo buffer object. Luego, adyacente a esto es una data que puede ser un argumento o puede ser extend functions. Los extend functions son funciones extras que no están, digamos, en la primera lista de las funciones implementadas de OpenGL. ¿Cómo se puede observar acá? Acá. Por ejemplo, le especifico que yo quiero enviar un buffer object de tipo CR message opcodes, la conexión ID da igual, el tipo de opcodes que se van a procesar solamente es uno, pero pueden ser más. Acá le estoy especificando que es un extend function y la toma de otra lista, toma el opcode que nosotros queremos llamar, la función que queremos llamar. Y luego los argumentos, dependiendo si tienes 1, 2, 3, 5 argumentos, nosotros vamos poniendo los adyacentes al mismo buffer object. Y bueno, otro message que vamos a observar es radirptr, que tiene un header, que es esto que está acá, y luego tiene un puntero a pmessage, que básicamente es todo esto que está acá. Sigamos. Bien, cuando se envía ese message, hay un header ahí. Y ese header está bueno tenerlo en cuenta porque lo vamos a usar después. Ya seguramente para los que hacen exploiting, ver next, prep y un puntero data ya le da una idea al respecto. Este ID es el ID que yo les mencionaba que tiene cada buffer object específico cuando se aloca y el size, obviamente, de la data. Este no es el size del header, sino solamente el size de la data que apunta a pdata. Como por ejemplo, ¿no? Que acá está justamente lo mismo que está acá. Por ejemplo, 1337, acá está, ¿ves? 1337, acá está 0101, el extend opcode que es y writeback, el opcode es que es uno que está acá. Bueno, y el argumento está más abajo. Bien, para poder entender lo que continúa, debemos saber cómo funciona una freelist. Esto no es específicamente porque hay muchas freelist y estoy tratando de hacer muy genérico para que se pueda entender, ¿sí? Cómo funciona la freelist de ptmalloc, que es el allocator de Linux. Obviamente hay muchos beans, como por ejemplo los fast beans, los tcache que los pusieron hace mucho, los large beans, los fast beans, etc. Pero esto es algo más genérico para que se pueda entender. Bien, nosotros tenemos a la derecha en rojo los chunks o los buffer objects que nosotros hemos alocado, de diferente tamaño. Y tenemos una lista doblemente enlazada de beams, ¿sí? El que sea. Entonces, cuando uno libera un chunk, esta va a parar a la free list. Si uno quiere alocar un chunk otra vez, del mismo tamaño o menor a ese, lo que va a hacer la free list por optimización va a tomar el mismo chunk, el mismo puntero de ese chunk liberado y te lo va a devolver a ti cuando uno lo llame a malloc, por ejemplo. Así que si es menor o igual, te va a devolver la misma data. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, veamos a continuación. Tenemos data sensible, vamos a poner que tenemos data sensible y que nosotros podemos controlar las alocaciones A, B, C, D. Queremos liberar B y D. ¿Okay? Lo liberamos, ¿sí? Pero, por ejemplo, imaginemos que, como les dije a continuación, nosotros controlamos todos los chunks. Digamos que en el chunk A existe un out of bound, es decir, que podemos leer más allá a través de un índice. Entonces, nosotros podemos leer data de B, incluso el header de B, ¿no? O, por ejemplo, hay un heap overflow donde podemos tocar el size del chunk y de tal manera que hacerle creer que no es el tamaño D que era antes, sino que ahora es más grande y que también está tomando a E.
Teniendo eso en cuenta, vamos a continuar. Espero que se haya comprendido eso. En fin, sigamos. Bien. Y esta es la primera vulnerabilidad que vamos a ver. Es un use after free. ¿Okay? Cuando un Chromium Message se parsea, está esa función server dispatch message. Revisa si el tipo del mensaje es message redirptr, lo que hace es, de nuestra data, porque message es nosotros, es nuestro buffer, toma de referencia a redirptr y luego está tomando, digamos, un valor que nos pertenece a nosotros. ¿Okay? Y luego message, que es el mensaje que se va a triggerear, por ejemplo, si se quiere, no sé, se quiere pintar un píxel, bueno, está aquí. También lo toma de nuestro buffer, ¿no? Bueno. Ok, bien. Entonces, vamos a suponer que nosotros podemos controlar la data que se está, digamos, leyendo aquí. ¿Ok? Bien. Entonces, si nosotros controlamos esa data, tenemos que el campo pWriteBack de PSM de data nos pertenece, es decir, que es nuestro puntero, ¿ok? Y que CBWriteBack, que es esto que está acá, también nos pertenece, ¿no? Vamos a asumir eso, que nosotros podemos controlar esta data. Bien. Ok. Bien, entonces, por ejemplo, si nosotros supongamos que como controlamos este puntero, vamos a suponer que podemos establecer un puntero al header, a un CRVBox CBC buffer. Vamos a suponer, ¿ok? Es decir, nosotros vamos a establecer este puntero. Este campo que ustedes ven acá, este argumento, es phasBuffer. ¿Recuerdan el CR connection? Bueno. Y luego esta data que nosotros también controlamos. Esto y esto. Y esto, bueno, es un buffer que se llena antes. Bien. Entonces, digamos que nosotros queremos hacer eso en realidad y vamos a ver cómo se constituye o cómo se crea este tipo de buffer object. ¿Ok? Primero, y recuerdan seguramente ese flag allow redirptr, se fija, si está 1, lo que hace es crea este tipo de mensaje y continúa, y esta segunda parte que está acá no se ejecuta, ¿no? Por eso el if y el else. ¿Okay? Esto es como si fuera el comportamiento normal. Se crea el mensaje, se despacha y se ejecuta. Pero ¿qué pasa si esto no se cumple? Bueno, si ven acá, hay una llamada cralloc. ¿Okay? Cralloc es básicamente como llamar a malo, es como una llamada al sistema, sin pasar por ningún wrapper como es en este caso que está aquí, que lo hace de un pool, si no me equivoco, que le pertenece a VirtualBox. ¿Bien? Bien. ¿Qué pasa si nosotros podemos, mejor dicho, qué pasa si esto se aloca, digamos? Lo genial que pasa aquí es que como se está alocando directamente de lo que provee el sistema operativo, no pasa por ninguna función de VirtualBox y es más limpio la comunicación, más limpio el alocar. Bien, otra vez. Luego, lee la data, nuestra data, y tiene el tipo de dato, lo mueve a este tipo de variable, y ahora fíjense acá abajo. Si se dan cuenta, dice, si cachetype es diferente a CRMessageOpcode o OOB o Gator, lo que hace es hacerle free. Es decir, si nosotros podemos setear este valor que está aquí a 0, vamos a poder liberar este buffer object o chunk que se está alocando. ¿Ok? Bien. Ahora, como indicaba el mensaje que leímos acerca de este flag, lo que pasa es que aquí está el mensaje, que cuando se bloquea, solamente ese flag se establece a 0. Entonces, como pueden notar acá, entonces se bloquea y se encola. Eso quiere decir que se va a fritar antes ese buffer object, se va a encolar,
se va a encolar el puntero, obviamente, se encola el puntero, y cuando se desbloquee las llamadas de los clientes, va a ser procesado. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, está buenísimo porque más o menos la documentación, el comentario te lo dice. Dice aquí, a ver, acá está. Dice, cuando nosotros enviamos un glbegin, que es una función de render, se bloquea. Y esto sigue así, sigue el mismo comportamiento hasta que se mande un glend. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo mandamos un glbegin? Bueno, no es tan fácil como llamar a la función y ya, que se bloquee. En realidad, esto fue lo que más me demoró porque tuve que hacer un poco de reversing, tuve que buscar documentación, comencé a buscar documentación, tutoriales de cómo se programaban en 3D Acceleration usando glbegin. Y cuando pude más o menos entenderlo, luego no es lo mismo programar, digamos para OpenGL estándar que para Chromium. Tuve que mirar un poco, reversar un poco el código de las funciones para ver cómo se crea el contexto y nosotros podamos recién llamar a glbegin. Así que ya tenemos una idea. Primero, llamamos a glbegin creando el contexto. ¿Ok? Se desactiva ese flag para el cliente, para los clientes. ¿Ok? Del segundo cliente, otro cliente, mandamos un buffer object grande, o sea, de un tamaño inmenso, digamos, para que otro no ocupe su lugar o no haya ningún problema con otros. Luego, como vieron, se frita y después nosotros, con el cliente 1, vamos usando la función de OpenGL que les había comentado, writeBuffer, para comenzar a alocar chunks o buffer objects del mismo tamaño que se ha fritado. De tal manera que cuando ejecutamos esta función, lo que va a hacer es que como la data se fritó y luego se alocó con nuestros datos, con nuestros punteros, con nuestro header, va a parsear o triggerear nuestro buffer object con los datos que nosotros hemos establecido, que querramos, básicamente. Bien, así que esto se resume para crear el contexto y triggerar el UAF, se resume en esto. Creamos un contexto, creamos una ventana y makeCorren es como para decirle que vamos a dibujar en ese lugar. ¿Vale? Obviamente, estas son funciones que yo las tuve que programar todo en C. En fin, bueno, sigamos. Luego, alocamos chunks, ahí está la función allocate chunks, de un tamaño bastante inmenso, y les especificamos un buffer, el que querramos, ¿ok? En este caso, cumpliéndose la condición para que se frite, la triggeríamos para que se ejecute, digamos, para que se parsee, para que pase a ese lugar y se encole. Y luego, como sabemos que se va a fritar, se va a liberar, lo que hacemos es alocar del mismo tamaño buffer con nuestra data. Vamos alocando todo el tiempo, alocando, y en algún momento, como vimos en las imágenes, en algún momento nuestro chunk se va a alocar o se va a posicionar en el mismo lugar, la misma dirección que era antes este MSG buffer. Esto se va a alocar aquí, básicamente. Bien. Sí. Bueno, luego, necesitamos ahora liquear más cosas porque, es decir, tenemos una primitiva, o mejor, sí, tenemos un UAF, pero lo que necesitamos es dónde vamos a escribir, qué direcciones vamos a escribir. Bueno, como nosotros queremos leer, queremos una primitiva de lectura, lo que necesitamos es este campo. Ahí, este campo, que está acá. Estos dos campos es lo que necesitamos. Entonces, lo que hacemos es, vamos a crear muchos chunks, todos contiguos, y básicamente como los que escucharon la charla de GDI, que se hablaba de los objetos GDI y cómo uno pisaba al otro, esta es la misma teoría. Vamos a crear dos chunks y que uno pisa a otro. Vamos a llamarlo uno manager y el otro worker, ¿ok?
Bien, entonces, cuando uno pueda pisar al otro chunk, vamos a poder pisar estos campos que están acá, ¿vale? Y luego vamos a llamar a fnread para poder nosotros retornar la data que se contiene aquí. Por ejemplo, si nosotros controlamos este puntero, podemos, por ejemplo, liquear toda una librería, toda una DLL o toda una librería, ¿no? Podemos liquear lo que querramos, con el tamaño que nosotros querramos, básicamente. Bien. Así que, ¿cómo hacemos eso? Bueno, hay una vulnerabilidad, que es esa que está ahí, que nos permite leer un out of bound read. Controlamos nosotros este campo que está acá, este argumento que está acá, que es n, y si nos damos cuenta es 12 más n, que esto es un offset nada más, y más n. Si vemos, n no tiene ningún chequeo, entonces n puede ser el valor que nosotros querramos, positivo obviamente, porque es unsigned, y si vemos las macros, o bueno, los defines, vemos que obtiene de cr unpack data, que es una variable global que apunta a nuestro buffer object actual, que se está, digamos, triggereando en ese momento. Por ejemplo, si estamos llamando a esta función, crUnpackData apunta a estas datas, ¿no? A n, a programs, que bueno, que no se ve. Y luego tenemos lo mismo, pero para dos punteros o dos campos, writeback y returnPTR. Estos campos pertenecen a crClient. Cuando se inicializa, digamos, todo el contexto. Igual no tiene mucho sentido explicarlo, pero sabemos que están ahí y que podemos usarlo. Básicamente porque estos que están acá terminan escribiendo aquí. Pero ya lo veremos a continuación. Bien, así que la técnica es lo que ya venía diciendo, ¿no? Alocamos muchos buffer objects del mismo tamaño de crConnection, por ejemplo. Creamos un nuevo cliente. Como el nuevo cliente se va a alocar un crClient y luego un crConnection del mismo tamaño, entonces todos van a estar contiguos. ¿Okay? Los desconectamos. Al desconectar, esos buffer objects o esos chunks se van a liberar. Cuando se liberan, nosotros alocamos ahí nuestra data, usando la vulnerabilidad que hemos encontrado, que acabo de mencionar. Entonces, como nosotros alocamos nuestra data, ¿qué pasa? Que como no se sanitiza los valores que están adyacentes, que están contiguos, podemos leer los punteros que pertenecen a la estructura que estuvo antes. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es como en crConnection hay un back reference a crClient, seguro recordarán la estructura, lo que hacemos es obtener esa data, le sumamos el offset de crConnection más el header de este chunk, o mejor dicho, este buffer object, que es 10, que es un buffer object de HGCM, no tiene nada que ver con los que estábamos viendo hace un rato. Y tenemos el puntero a la estructura de crConnection, ¿no? Luego nosotros podemos sumar otra vez los offset para poder obtener la data mejor dicho, la dirección a este campo. Creo que se entiende. Espero que sí. Bien, y es básicamente lo que los estaba explicando. Tenemos estas dos chunks contiguos y lo que hago es, como yo puedo alocar, mejor dicho, creo un nuevo cliente. crConnection tiene un reference al inicio de crClients y crClients tiene un puntero a crConnection. Yo libero, pero luego aloco, digamos, este chunk, obtengo pClient y pClient apunta obviamente a crConnection. Entonces, como yo tengo a crConnection, crClient ahí, lo que hago es, le sumo el offset y ya tengo la dirección de crConnection. Una vez hecho eso, teniendo las direcciones, vuelvo a crear un nuevo cliente y el nuevo cliente se va a posicionar en las mismas direcciones que se alocaron en estos chunks que yo tengo control. Entonces, cuando se posicionen en las mismas direcciones, crConnection va a tener la misma dirección y la dirección que yo liqueé. Y así todos los miembros de crConnection. Bien. Y para liquear los buffer objects, las direcciones de cada buffer object, lo que hago es lo mismo. Aloco muchos buffer objects y, por ejemplo, en el número 998 pongo el buffer object
de esta función que es vulnerable. Entonces, como el chunk está contiguo, lo que puedo hacer es leer esta data y puedo leer el header de esta data, ¿no? Que básicamente es esto que está acá. Entonces, yo puedo leer no solamente pdata, y eso es lo genial porque cuando uno aloca el header y también aloca la data, los dos están contiguos, ¿sí? El mínimo size es 30 en hexa y luego sigue toda la data que se va a gestionar. Bueno, este es el header, esto de acá, entonces yo puedo leer el siguiente y como tengo los ID que me devuelven la misma función que yo me permite alocar, entonces tengo el ID del buffer object que se está alocando, el siguiente, y tengo también un next, un prep, para apuntar al inicio de los chunks que se han alocado. Bueno, de los buffer objects que se han alocado. Bien, luego necesitamos armar algo muy bonito, que es un writeback, una función de writeback. ¿Por qué? Porque como les dije al inicio, writeback permite escribir en phostbuffer, que es el puntero que nos devuelve la data. Porque al final, llamando a esa función, termina armando un paquetito que con una lectura, con una función de lectura de la data, nos permite leer lo que está escribiendo, lo que queremos escribir básicamente. Así que, teniendo en cuenta esto, podemos liquear un worker, como es este que está acá, y un manager. Por tanto, si yo tengo en este manager pdata termina apuntando a pdata del worker, entonces cuando yo escriba en manager va a escribir acá la dirección que yo quiera. Por ejemplo, no sé, 41, 41, 41. Y cuando yo procese con el worker va a terminar escribiendo en 41, 41, 41, que fue seteado por el manager. Básicamente eso. Bien. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo, que es usado para la explotación del user free. Acá está el worker, ¿ves? Este es el header más 8 bytes. ¿Por qué más 8 bytes? Porque se dan cuenta data, ¿no? Este es 4, 4, 8 y justo está apuntando a pdata. Bueno, sigamos. Bien. Luego, hay otra vulnerabilidad que no está parchada, que está buenísima porque, te das cuenta rapidísimo, hay que ponerse un rato nada más, que te permite especificar los bytes que se van a leer a partir de una variable local. Es decir, si acá tiene un 1000 en hexa, yo puedo poner acá, no sé, 2000 y a partir de donde se aloca esta dirección en el stack, te va a leer 2000 bytes, más allá del buffer que está acá. Así que está buenísimo, nos permite liquear librerías, por ejemplo, VBox Shared CR OpenGL, que es la que se encarga de renderizar todos los comandos y en el lado del host. Bueno. Bien, así que básicamente triggeríamos esto. Como ya hemos indicado, tenemos que crear ese buffer object que se va a alocar en la dirección del buffer object que se fritó. Entonces, lo que hacemos es, como teníamos que nosotros debemos controlar este que está acá, este campo, writeback y el tamaño de acá, entonces lo que hacemos es, ponemos manager.hddr más 4, es decir, aquí está apuntando a pdata del manager para que apunte al worker, ¿no? Por eso le especificamos esta data. ¿Ok? Sí. Y bueno, el tamaño que nosotros queremos escribir. Y acá en CNN Client lo que hace es, dentro de esa función, es ir a connection, que aquí está justo de referenciando connection, bueno, mejor dicho, a pclient. Lo que hace es ir a phostbuffer y escribir lo que está en phostbuffer aquí, que básicamente va a ser aquí, justo en la cabecera, en el inicio de manager, del buffer object de manager, la data que nosotros querramos. ¿Y qué estábamos escribiendo en la data que nosotros querramos? Estábamos escribiendo, lo primero que va a haber va a ser esto que está acá, va a haber esto que está acá, pero luego, justo más abajito, va a aparecer esto que está acá. Bueno, sigamos. Sí, listo. Bueno, entonces, una vez que nosotros podemos controlar esta data que está acá y esta que está acá,
fácilmente llamamos a las funciones como funciones de fnwrite y fnread para poder escribir aquí o donde querramos. Como les mencioné, en el manager o en el worker, mejor dicho, en el worker especificando la dirección que nosotros querremos, teniendo una primitiva de escritura y aquí teniendo una primitiva de lectura porque esto permite escribir en pp host buffer. Así que finalmente para poder, digamos, para efectos de este POC, nosotros lo que podemos hacer, teniendo las primitivas de lectura y escritura, podemos resolver las bases de las librerías o usar offset hardcodeados, como nosotros querramos, y ejecutar, a partir de ya tener esas dos primitivas, ejecutar código ya es bastante trivial, básicamente. Incluso el driver tiene cosas geniales como desactiva smap y cosas muy buenas que está buenísimo ponerse. Pero bueno. Luego, lo que yo hice fue cr unpack dispatch es una vtable de todas las funciones de OpenGL que se mapean en runtime. Entonces, todo tiene todos los punteros a las funciones y lo que hice fue escribir en GL create context una función de la libc y una vez que escribí eso, finalmente solo terminaba llamando a GL create context, ¿no? Bueno, unas notas finales, como les estaba comentando, esto lo hizo, esta teoría ya lo había mencionado ya hace bastante rato, por PNX, que nosotros podemos controlar los punteros que nosotros querramos, en este caso pdata, porque pdata es la parte que escribe cosas o triggerea cosas, y, por ejemplo, podemos leer de las sesiones GOT, de la librería, como de la Bbox, Shared, CR, OpenGL, funciones como funciones de la libc, que finalmente eso nos permite resolver o usar hardcoded offset para poder obtener la dirección base y luego hacer ROP o vtables o lo que fuere, ¿no? En fin. Y bueno, viene la demo, espero que funcione. Lo que voy a hacer es ir más o menos explicando lo que les estaba diciendo, pero en la demo. Espera que prenda la máquina virtual, que no la tengo prendida. Acá está. Ok, genial. Sí, justo. Quedan 5. A ver, vamos a ver. Espero que prenda rápido. Si tienen preguntas, igual pueden, creo que hacerlas. Y bueno, mientras que me voy mostrando el exploit, voy más o menos explicándoles un poquito de cómo lo que les estaba explicando, pero de manera más visible. El problema es que se está demorando mucho. Bueno, no importa. Vale, ahí entró. Voy a levantar VirtualBox. Ahí no se ve, ¿no? Bueno, todavía. Pam. Vale. Ok, un poco de paciencia, porfa. A ver. Bueno, básicamente puede ser en cualquier Windows. Esperemos que esto funcione bien. Creo que acá voy a duplicar la pantalla porque va a ser más fácil. Espérense. Ahí está, genial. Bien. Bueno, está levantando. Sí, bueno, puede ser cualquier Windows en realidad, pero... Quería poner Windows 10, pero mi laptop no tenía más disco. En fin. Bueno. Ahora, ¿cuál de los dos será? Bueno. Bien, entonces lo que puedo hacer es, acá capaz, le aumento un poco el size, rápido porque me queda poco tiempo, y me atacho
$7.64. Vale. Ahí me tachó. Bueno, ahí está levantando. Y bueno, demora un poco. Ya está. Bien, entonces voy a dar continue y... ¿Se ve eso? Capaz si le pongo un poco de font, properties, font. Ahí creo que se ve, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo lo que puedo hacer es aquí server, que es una variable clients. A ver. Ahí está. Clients. Y ahí se van a ver dos clients que están, que es las clientes que se crean, ¿no? Bueno, lo voy a dar continue. Estoy trayendo los infoleaks. Vale, ahí estoy liqueando data. Si nos damos cuenta dice CR connection, es esta dirección. A ver, si todo salió bien, y esperemos que sí, voy otra vez acá. Se creó un nuevo cliente, como les había dicho. Vale, voy para acá. Ya me acordé. Vale, lo casteo y... Ajá, genial. Mira, si se dan cuenta es la misma versión. 7F039-8CC323 y acá está. La misma dirección. ¿Ves? Entonces estamos liqueando la data. Y acá está hostbuffer y cb-hostbuffer, que son las direcciones donde nosotros podemos escribir lo que queramos. El worker, el manager, las direcciones. Y acá voy a setear el buff, ¿no? Entonces, manager debería apuntar al worker. Así que si hago rápidamente, espero que no me maten, 7, no veo, F03, a ver, más fácil. Ok, ahora sí. F03, 98, de 0 a 620. Vale. Acá, ¿se dan cuenta? Este es pdata y está apuntando a acá, que es, bueno, la data que yo le puse. ¿Okay? Esto debería apuntar al worker, ¿no? A pdata del worker. Bueno, le doy continue. Si todo sale bien, debería funcionar, como dice el mensaje. Vuelvo a mirar. Y... cruzan los dedos. Ahí está. CF 118 y acá está 110. Porque el 8 es pdata del worker, como dicen. Así que se está apuntando justamente ahí. Es la dirección de manager. Así que podemos controlar lo que nosotros querramos. Vale, doy continue. Y aquí sobrescribo unpack dispatch, la función create context. Y bueno, se lo doy enter. Todo debería funcionar. Y sale, ejecuta la calculadora. Bueno, eso es todo. Gracias. Espérate. Y bueno, está buenísimo porque todavía tengo process continuation. O sea, tengo la calculadora acá y tengo process continuation. Así que está buenísimo eso. En fin, gracias.